Muy buenas noches. A nosotros nos correspondió la sentencia con radicado interno 26633, expedida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta. La clase de medio de control corresponde a nulidad y restablecimiento del derecho. La fecha de la sentencia es del 4 de abril del 2024. El demandante, el señor Carlos Gustavo Palacino Antía. Demandado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Y la magistrada ponente, Estela Carvajal Basto. Bien, el 10 de septiembre de 2015, el señor Carlos Gustavo Palacino presentó la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable de 2014, en la cual registró deudas por 4.272 millones de pesos, una renta líquida gravable de 85 millones de pesos, un impuesto a cargo de 14 millones de pesos y un saldo a favor de aproximadamente 3 millones de pesos. Sin embargo, previo requerimiento especial y respuesta al mismo, el 2 de abril de 2018, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá expidió la liquidación oficial de revisión que modificó la liquidación privada y rechazó el total de los pasivos declarados. En consecuencia, fijó la renta líquida gravable por el sistema de comparación patrimonial en 4.125 millones de pesos, el impuesto a cargo en 1.345 millones de pesos, un saldo a pagar por impuesto de 1.300 millones de pesos e impuso sanción por inexactitud del 100% y sanción por no enviar información, lo que arrojó un total de sanciones de 1.800 millones de pesos, resultando en un total a pagar de 3.138 millones de pesos. Ante esta decisión, el 5 de junio de 2018, el contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la Subdirección de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá mediante la resolución del 9 de abril de 2019, que confirmó el acto recurrido. Posteriormente, el señor Palacino presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formulando las siguientes pretensiones: que se declare la nulidad total de la resolución del 9 de abril de 2019, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión de fecha 2 de abril de 2018, que se declare la nulidad total de la mencionada liquidación oficial de revisión, mediante la cual se modificó el impuesto de renta correspondiente a la vigencia fiscal 2014, y que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se declare la firmeza de la presentación de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2014, presentada el 10 de septiembre de 2015. En su demanda, el demandante invocó las disposiciones violadas, entre ellas los artículos 29 y 95, numeral 9 de la Constitución Política, y los artículos 236, 283, 647, 651 y 770 del Estatuto Tributario. En cuanto al concepto de la violación, el demandante expuso, en resumen, que el pasivo rechazado es real y corresponde a obligaciones legítimas que fueron desconocidas por carecer de fecha cierta, pese a que esta exigencia solo aplica a contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad. Dado que el demandante es socio de la empresa edificadora Restrepo S.A. y miembro de su junta directiva, está obligado a llevar contabilidad. Por lo anterior, no es aplicable la exigencia de fecha cierta. El desconocimiento de los pasivos vulnera el debido proceso, ya que las pruebas correspondientes fueron aportadas y no fueron valoradas adecuadamente. Asimismo, el demandante considera que, debido al desconocimiento de los pasivos, la DIAN determinó la renta por el sistema de comparación patrimonial de manera indebida. También señala que no se configuraron los supuestos para imponer la sanción por no enviar la información requerida, pues dicha información fue aportada con el recurso de reconsideración. Además, sostiene que la sanción por inexactitud no procede, dado que los pasivos declarados son reales y están debidamente soportados. En cualquier caso, si esta sanción fuera procedente, debe aplicarse el principio de favorabilidad y ser tasada en un 100%. Consideraciones del demandado. En este caso, la DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente. Conforme al RUT del contribuyente, el señor es asalariado, por lo cual no es responsable de IVA y no está obligado a llevar contabilidad.
De ahí que los pasivos declarados deban acreditar los requisitos del artículo 283 del Estatuto Tributario y respaldarse en documentos de fecha cierta. Las pruebas para respaldar el pasivo discutido son documentos privados que carecen de tal requisito y no pueden reemplazarse la prueba exigida con certificaciones o manifestaciones de la existencia de créditos. Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta sea inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, esa diferencia se considera renta gravable, a menos de que el contribuyente la justifique el aumento patrimonial. Así, por cuenta del desconocimiento de los pasivos, se generó un aumento patrimonial no justificado en el año 2014 respecto del año, motivo por el cual procede a liquidar el impuesto a cargo bajo el sistema de renta por comparación patrimonial. Aunado a los dos sanciones anteriores, viene la sanción por no enviar información, ya que obedeció a la falta de atención del requerimiento ordinario del 21 de octubre del 2016, en el que se solicitó al contribuyente el envío de una información sobre pasivos a 31 de diciembre del 2013 y 2014 por 4.500 millones de pesos y 4.273 millones de pesos respectivamente, a cuyo efecto se le concedió un plazo de 15 días calendario siguiente a la notificación del acto. Como dicha omisión no se subsanó con ocasión del requerimiento especial ni con anterioridad a la expedición de la liquidación de revisión, se impuso tal sanción. Además, le procede como cuarto punto la sanción por inexactitud, porque no se soportaron los pasivos declarados. La sanción del 160% es procedente, pues la nueva legislación le era menos favorable, por imponer el 200% en los casos que se incluyeran pasivos inexistentes. El tribunal anuló parcialmente los actos acusados para modificar la sanción por no enviar información sin condenar en costas, con fundamento en lo siguiente: la actividad económica registrada en el RUT del demandante es la identificada con el código 0010 asalariado, que no lo obliga a llevar contabilidad por no ser comerciante. Que el actor sea socio de una empresa no le otorga tal condición, pues esta calificación es propia de quienes ejercen actividades de comercio. Por regla general, todos los comerciantes están obligados a llevar contabilidad, así lo dispone el Código de Comercio en su artículo 19, donde dice: es obligación de todo comerciante llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. El Código de Comercio establece que se consideran comerciantes todas aquellas personas que se dediquen profesionalmente a desarrollar actividades consideradas por la ley como mercantiles, pero desde el punto de vista de tributario, tal obligación no les asiste a todos. No están obligados a llevar contabilidad los asalariados ni quienes ejercen una profesión liberal, aun cuando deban declarar renta. También se evidenció que el demandante no ejercía de manera habitual o profesional actos de comercio, ni acreditó el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 18 y 19 del Código de Comercio, en el cual se establecen las obligaciones de los comerciantes, con lo cual su naturaleza es la de un contribuyente que no está obligado a llevar contabilidad. Esto conforme al artículo 283 del Estatuto Tributario. En este caso, pues, vigente para la época de los hechos. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad solo podrán solicitar los pasivos que estén respaldados con documentos de fecha cierta, quiere decir cuando son registrados o presentados ante un notario, juez u autoridad administrativa, siempre y cuando conste la fecha de registro o presentación. Entonces, como no se presentó prueba que diera certeza de los pasivos declarados, el rechazo es procedente. Ahora bien, el rechazo de los pasivos condujo a la administración a determinar la renta por el sistema de comparación patrimonial, lo cual se ajusta a derecho, pues la diferencia patrimonial entre el 2014 y el 2013 no es justificada. Se demostró la entrega tardía de la información requerida por la DIAN,
con ocasión del requerimiento ordinario del 21 de octubre del 2016, dando lugar a una sanción del 3% del monto de la información afectada por la infracción, pese a que la tasa por la DIAN se estableció en el 3%, el cálculo no correspondió con la base de 11.834.507.000, por lo cual se rectifica el valor a pagar por dicho concepto, que queda en 355.035.000. Se ratifica el rechazo de pasivos y se confirma la sanción por inexactitud del 160%, porque la Ley 1819 del 2016 aumentó el porcentaje de la sanción por inexactitud al 200% cuando se incluyen pasivos inexistentes, por lo cual resulta más favorable al actor la impuesta de los actos acusados. Ante esta No, decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, ratificando los planteamientos previamente expuestos y sosteniendo su postura frente a la decisión. Cabe concretar en este espacio que no se decretaron pruebas en segunda instancia, no se dio traslado para alegar de conclusión. En cumplimiento del artículo 247 del CEPACA, las partes no se pronunciaron y el Ministerio Público no conceptuó. Consideraciones de la Sala. Se decide la legalidad de los actos administrativos que modifican la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentadas por Palacino Antía por el año grabable 2014. En los términos del recurso de apelación, se debe establecer si el contribuyente demostró los pasivos registrados en su declaración. No obstante, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamientos sobre la determinación de la renta por el método de comparación patrimonial, en tanto no fue cuestionado con argumentos concretos por el demandante en el recurso de apelación. Asimismo, estudiará la legalidad de las sanciones por no enviar información y por inexactitud impuestas. Pruebas en el procedimiento administrativo. La Sala ha dicho que la anterior disposición establece una presunción legal, en tanto el contribuyente no está exento de demostrar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos. Lo anterior implica que dicha presunción admite prueba en contrario y que la autoridad fiscal, para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, pueda desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario. Lo anterior supone que en la respuesta al requerimiento especial y con el recurso de reconsideración, el contribuyente puede controvertir las pruebas presentadas por la autoridad fiscal en desarrollo de las facultades de fiscalización e investigación, mediante la incorporación de pruebas que considere pertinentes, las cuales deben ser valoradas por la autoridad fiscal como garantía del debido proceso y de los derechos de defensa y de contradicción. Además, la Sala ha dicho que con la demanda se pueden presentar las pruebas necesarias para demostrar el derecho, lo cual exige que el juez las valore y determine si cumplen la finalidad llevar certeza en relación con los hechos que se pretenden demostrar. Pasivos prueba. El artículo 10 del Código de Comercio indica que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. A su turno, el artículo 20 prescribe como actividad mercantil la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de la misma o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas y acciones, norma en la que se funda el actor para alegar su calidad de comerciante. No obstante, el demandante no probó que ejercía de manera habitual o profesional actos de comercio, ni acreditó el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 19 y 20 del Código de Comercio, con lo cual su naturaleza es de la de un contribuyente que no está obligado a llevar contabilidad. Sanciones. Se observa que la sanción por no informar, en este caso por presentación extemporánea de la información consagrada en el literal A del artículo 651 del Estatuto Tributario, impuesta en los actos acusados, fue modificada por el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022, la cual fijó una más favorable, al disminuirla
de hasta el 5% al 0,5% de la información suministrada extemporáneamente, limitándola a 7.500 unidades de valor tributario. De igual forma, procede la sanción por inexactitud impuesta en el 100% de la diferencia entre el saldo declarado y el valor a pagar, determinándolo. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas en esta instancia, gastos de proceso y agencias de derecho, como quiera que no estén demostradas. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla modificar el ordinal segundo de la sentencia del 3 de diciembre del 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección B, el cual queda así: como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar que Carlos Gustavo Palacino Antía está obligado a sufragar por concepto de la sanción por no enviar información correspondiente al año 2014 la suma de 59.172.000. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. Y 3, sin condenar en costas.